Buenas noches, compañeros y profesora. En esta ocasión hablaremos sobre los estilos de negociación, SOPA y BATNA, presentado por Martín Guzmán, Yulisa Miranda, Jesús Arrieta y mi persona Kelly Contreras. Negociación. La negociación es un proceso mediante el cual dos o más partes que tienen intereses tanto comunes como opuestos intercambian información a lo largo de un periodo, con miras a lograr un acuerdo. La negociación se ve en diferentes aspectos de nuestra vida. A veces se negocia por obtener un beneficio, no solo material, sino de satisfacción. Es evidente que no todas las personas tenemos el mismo modo de negociar, eso según el beneficio que se quiera obtener. Antecedentes de la negociación. En primera instancia tenemos que el hombre prehistórico desarrollaba sus propias herramientas, enseres y abrigos, y por tal razón obtuvo la necesidad de intercambiar sus mejores pertenencias. Luego, el ser humano, al convertirse en un ser sedentario, tuvo que desarrollar nuevas costumbres vivenciales y nació el concepto de trueque. Y por último, con el tiempo, el hombre aprendió que con la negociación se podían obtener más cosas por sus pertenencias desarrolladas. ¿Qué es SOPA? El nombre SOPA proviene del inglés Zone of Possible Agreement, zona de acuerdo posible, un término de negociación que hace referencia a la posibilidad de llegar a un acuerdo entre dos partes. La zona de posible acuerdo es la zona o grado de una negociación en el que un acuerdo satisfactorio para ambas partes pueden tener lugar. Provee el punto entre los límites máximos y mínimos de los negociadores, es decir, entre el precio de reserva de ambas partes. La zona de posibles acuerdos se refiere a los distintos precios o valores económicos posibles de una negociación. Se emplea para visualizar si se encuentran en una zona que permita el acuerdo sobre ellos o si por el contrario quedan fuera del alcance de alguno de los negociadores. Dentro de la fase de planeación para obtener las ventajas competitivas, el negociador debe definir primero: cada una de las contrapartes en un negocio tendrá su precio de reserva previamente definido. Entonces llevan a cabo la negociación dentro de esta zona de posible acuerdo. Al hacerlo, cada una de las partes obtendrá un precio mejor al que los haría retirarse. El delimitar esta zona nos hace acercarnos lo más posible a nuestros objetivos ideales sin aceptar un acuerdo poco ventajoso. Segundo, la creación de valor a través de los tratados, es decir, los acuerdos, se lleva a cabo cuando se puede incrementar el valor a través de la negociación. En ocasiones, al que nosotros consideramos de menor valor o importancia, puede ser vital por la contraparte o viceversa. El detectar este tipo de oportunidades puede ofrecer grandes ventajas para el negociador. Características de la zona de posible acuerdo. En la zona o grado de una negociación en el que un acuerdo satisfactorio para ambas partes puede tener lugar, el delimitar esta zona nos hace acercarnos lo más posible a nuestros objetivos ideales sin aceptar un acuerdo poco ventajoso. Cada una de las contrapartes en una negociación tendrá su precio de reserva previamente definido. El precio de reserva es el punto menos favorable en el que aceptarías un acuerdo, o sea, tu límite o, como comúnmente se dice, tu última oferta. El precio de reserva se refiere al precio mínimo que se aceptará en una negociación. Provee el punto entre los límites máximos y mínimos de los negociadores. Y por último, se utiliza la zona de posible acuerdo cuando se negociarán intereses económicos, como por ejemplo cuando se negocia el precio de una maquinaria. Cada parte tiene sus precios máximos y mínimos y cada uno observa hasta dónde puede ceder sin perder lo que desea ganar. Esto dependerá del tipo de negociación que realice. Esta técnica de negociación no es buena utilizarla cuando los intereses de los negociadores son de otro tipo y no hay de por medio montos económicos por establecer, ya que no son los objetivos que se quieren llegar. Ventajas y desventajas de la zona de posible acuerdo. Como ventajas tenemos: primero, consigues acercarte a la otra parte negociadora. Segundo, es una forma táctica de influir en el comportamiento del otro. Y por último, suavizan la actitud de la otra parte. Como desventaja, hacen que la otra parte se comporte de manera más ambiciosa. Siempre crean compasión del otro. Hacen que el otro desconfíe a veces y que piense sobre qué se esconde realmente detrás de nuestras intenciones. En muchas negociaciones, el precio de un proyecto, producto o servicio se convierte en uno de sus componentes críticos. En estos casos, la zona de posibles acuerdos, o mejor conocida como SOPA, se puede representar mediante una línea recta continua, cuyo extremo izquierdo A muestra la cantidad máxima que el comprador está dispuesto a pagar y cuyo extremo derecho B la cantidad mínima que el vendedor está dispuesto a percibir. Siempre que A sea superior a B,
habrá una posibilidad de negociar un importe que ambos puedan asumir y que estará dentro de la SOPA. La SOPA es pues una poderosa herramienta de análisis para los negociadores que, además de los valores correspondientes a los límites superior e inferior comentados, incluye también el valor deseable, que es denotado con las siglas BD, o precio que comprador y vendedor desearían obtener y que puede considerarse también su objetivo deseable. El valor de reserva, que se denota con las siglas BR, o cantidad que está más allá de los límites inferior o superior y que representa una cantidad que no les satisface pero que estarían dispuestos a aceptar como último recurso. Dominar los elementos y variables de la SOPA y su utilización es una de las tareas más críticas para los negociadores, en su objetivo de dar respuesta a cuestiones estratégicas como decidir cuándo es aconsejable hablar primero o no, cuál es la cifra a nombrar cuando toque hablar, determinar las secuencias de oferta y contraoferta, establecer los valores límites y deseables, fijar un valor de reserva, etc. Ejemplo: en cualquier tipo de negociación existe un espacio en el que probablemente dos partes podrían estar de acuerdo, pero que al comenzar la negociación no se conoce con seguridad por ninguna de las partes. En un caso muy sencillo, pues si hablamos de una negociación lineal, o mejor conocido como un regateo, de precio en la compra y venta de un coche, ocurre que el comprador conoce un margen de precio en el que estaría dispuesto a comprar, al mismo tiempo que el vendedor sabe su margen de precio para la venta. Entonces, por ejemplo, un comprador puede tener claro al inicio que estaría dispuesto a comprar entre 8.000 euros y 10.000 euros. Y el vendedor puede tener claro que solo vendería por un mínimo de 9.000 euros. Estos valores máximos para el comprador y mínimo para el vendedor se llaman valor de reserva. Aun siendo así, el comprador comienza su negociación ofreciendo un precio de 7.000 euros. Él lo intenta por si acaso. Y el vendedor puede decir que su precio de venta es de 13.000 euros. Esto se llama vinculación temprana. El SOPA es el espacio real donde podrían tener un acuerdo. En esta sencilla negociación estaría entre los 9.000 y los 10.000 euros. El SOPA normalmente se debe encontrar en el punto en que cada parte tendría otra alternativa mejor al acuerdo, es decir, donde se encuentra próximo BATNA, que a continuación lo explicaremos. Continuando con la exposición, les hablaré ahora sobre lo que es la técnica de negociación BATNA. En primera instancia tenemos que el término BATNA surgió en el año 1981, cuando William Ury y Roger Fisher lanzaron al mercado el bestseller Getting to Yes, Negotiating Agreement Without Giving In, un libro sobre negocios que dio vida a la técnica denominada BATNA. Esta técnica permite descubrir y tener siempre preparado un buen plan B, por si el objetivo principal de nuestras negociaciones resulta imposible de conseguir. Pero, ¿qué es el BATNA? BATNA son las siglas en inglés de lo que en español traduce mejor alternativa al acuerdo de negociación. Se trata de una técnica que permite revisar y obtener las mejores alternativas de una negociación con el objeto de estar preparados ante cualquier escenario y poder llegar a un acuerdo con la mayor rentabilidad posible. De esta forma, al haber revisado previamente todas las opciones, se puede optar por la mejor alternativa en caso de no poder alcanzar el acuerdo de negocio deseado en primera instancia. Tener un buen BATNA permite negociar con mayor seguridad y fuerza. Importancia del BATNA. Esta técnica se usa a menudo en tácticas de negociación y siempre debe tenerse en cuenta antes de que se lleve a cabo una negociación. Nunca es prudente entrar en una negociación seria sin conocer su BATNA.
El valor de conocer su mejor alternativa a un acuerdo negociado es que, primero, proporciona una alternativa si las negociaciones fracasan. O sea, se trata de eso, de tener un plan B en caso de que el plan A fracase. Segundo, proporciona poder de negociación. Es decir, te da esa seguridad, ese poder que necesitas en una negociación. Y por último, determina tu punto de reserva. Es decir, el peor precio que estás dispuesto a aceptar. ¿Cómo definir un buen BATNA? Bueno, para definir el mejor BATNA y conseguir el sí en una negociación, es muy importante seguir un proceso que consiste en, primero, realizar un listado con todas las vías alternativas. O sea, esas vías que pueden surgir durante la negociación sin despreciar ninguna por extraña o desfavorable que parezca a primera vista. Segundo, valorar individualmente cada posibilidad. Esto teniendo en cuenta todos los pros y los contras. Y tercero, elegir la opción más rentable. Esta será la posición que se tomará si no se puede llegar a un acuerdo con nuestra opción principal. Algunos consejos para alcanzar el mejor BATNA. Bueno, como primero tenemos que para definir un buen BATNA, nunca se debe olvidar que en toda negociación existen dos partes y que seguramente ambas habrán valorado las mejores alternativas posibles. A la hora de definir tu BATNA, es muy aconsejable que te pongas en la piel de la persona con la que estás negociando. Esto te dará información muy valiosa para construir una mejor estrategia que te permita llegar a un acuerdo. Como segunda tenemos que el BATNA no debe mostrarse hasta que las posibilidades de cerrar la negociación por la vía principal sean casi nulas. ¿Por qué? Porque si lo haces antes de que esto suceda, será imposible dar marcha atrás, ya que en ese momento te encontrarás en una posición más débil. Como tercera tenemos, no se debe confundir el BATNA con el límite inferior. Dado que esta técnica de negociación busca siempre obtener la mayor rentabilidad posible, no la oferta mínima que se está dispuesto a aceptar. De cualquier forma, es bueno definir cuál será el límite para saber hasta dónde está dispuesto a llegar. Como cuarto tenemos, y muy importante, es ser realista y saber en qué posición se encuentra cada una de las partes. ¿Esto para qué? Para llegar a un acuerdo, ya que si tienes una perspectiva irreal, será muy difícil conseguirlo. Y por último, ordenar de mayor a menor rentabilidad las posibilidades alternativas que se está dispuesto a aceptar. De esta forma puedes estar lo suficientemente preparado ante cualquier escenario y aumentar así las opciones de alcanzar una mayor rentabilidad. Ejemplos de BATNA. En los siguientes ejemplos se dará a entender la importancia de disponer de un buen BATNA. Ejemplo 1. Póliza de seguro. En un artículo de Harvard se subraya la importancia de poder traducir el BATNA de la otra parte para comprender lo que supone para la negociación actual. Veamos un ejemplo. Sam tiene que decidir si renueva su póliza de seguro, pero ha visto que su compañía ha aumentado las tarifas entre un 7% y un 10% durante los últimos años, y no está seguro de que tenga la mejor oferta. Tras realizar un estudio del mercado, ha encontrado una aseguradora que le ofrece una póliza por un 30% menos y está considerando no renovar su actual póliza. Sin embargo, después de indagar más, ha identificado diferencias significativas en cobertura y términos del seguro, escondidas en jerga legal. Sam ha comparado los precios y se ha dado cuenta de que su actual compañía le ofrece un trato mejor. Aquí podemos ver la importancia de disponer un buen BATNA. Ejemplo 2. Traspaso de un negocio. Además de traducir el BATNA de la otra parte, como lo vimos en el ejemplo anterior, es fundamental conocer el BATNA de uno mismo en cada negociación. Veamos un ejemplo.
Lucía quiere traspasar su negocio de venta de pan por un monto de 450.000 euros. Conoce muy bien el mercado y sabe que se trata de una gran oferta inicial, ya que el local está en una muy buena zona. Está recién reformado y se incluye todas las herramientas y maquinaria necesarias para comenzar a trabajar mañana mismo. Sin embargo, necesita venderlo urgentemente debido a su situación financiera, por lo que sitúa su banda en 420.000 euros. Miguel está buscando un negocio similar y está interesado en comprarlo, pero no está dispuesto a pagar tanto. Su límite está en 380.000 euros. Aunque su banda está en 350.000 euros, las posiciones parecen estar lejos y parece difícil llegar a un acuerdo. Sin embargo, Laura, que ha preparado la negociación, tiene otra alternativa: vender por 380.000 euros sin incluir la maquinaria, alquilándola en lugar de venderla. Este Badna de Laura le permitiría llegar a un acuerdo favorable para las dos partes. Los principios de Badna. Badna se sustenta sobre una serie de principios que se deben seguir para poder alcanzar esta mejor alternativa a la negociación. El primer principio que encontramos es hacer una investigación que permita conocer antes del momento de la negociación las posibilidades alternativas que existen, otros proveedores. Eliminar de esta lista las opciones que no merecen la pena, los que no destacan por su calidad, su precio, excede las posibilidades o su lejana ubicación, encarecería demasiado los costes de transporte y complicaría la logística de las operaciones. Segundo principio, asegurarse de que son reales y de que los términos serían los que se cree, para no confundirse y perder un acuerdo a cambio de algo peor. Hay que conocer el valor que cada una puede aportar. Tercer principio, elegir cuál es la alternativa por la que merece la pena luchar. Es el establecimiento del Badna, la opción que se debe perseguir si la negociación actual falla. Y finalmente, calcular el valor mínimo que se está dispuesto a aceptar. Es importante cuantificar el valor de la reserva. Si el valor de la propuesta de acuerdo termina siendo más bajo que el valor de la reserva, es preferible rechazarla y tomar la determinación de ir a por el Badna. Pero si el valor de la oferta final es superior, entonces se debe aceptar. Y por último, al prepararse para la negociación y establecer el propio Badna, no hay que olvidar que la otra parte probablemente también tiene uno. Por eso, aunque nunca resulta tan sencillo de calcular como el de uno mismo, merece la pena invertir un poco de tiempo en ponerse en su piel y evaluar las diferentes alternativas. Cuando quien se sienta al otro lado de la mesa de negociación es un proveedor, hay que pensar en qué haría si los pedidos que la empresa le envía puntualmente dejan de llegar, o si ya no se pagan a 30 días sino a 60, o si se exige la aplicación de nuevos estándares de calidad. De esta forma, la confianza del negociador aumenta, ya que tiene no un as en la manga, sino dos bandas en el portafolio. Muchas gracias.